Hola, seguimos con el siguiente subtema que pues eh, habla del proprium. Proprium tiene que, bueno, también significa identidad propia. Este subtema o este tema no de hecho por Alport, no Alport como vio que ya estaba el concepto del yo o del sí mismo. Ya ven que vimos el yo, que lo acuñó los psicoanalistas, lo acuñó Freud, y también vimos el sí mismo acuñado por Adler, per- sí, por Adler. Aquí entra una definición o un concepto que es parecido, pero no quiso decirles yo o el sí mismo o self, sino ya le puso proprium o identidad propia. Aquí pues tiene que ver con la personalidad de cada quien, la personalidad distintiva de nuestra vida emocional y que por lo mismo son propios de ella. Estos aspectos son eh, únicos en cada individuo y unen nuestras aptitudes, percepciones e intenciones. Ahora bien, lo que nos habla Alport, no sé si ustedes ya han visto o han conocido sobre el enfoque gestal. Este enfoque pues se basa en que las personas, eh, pues cada persona tiene una identidad propia, una identidad única. Cada persona somos únicos y tenemos una visión, cada quien tiene una visión muy amplia del mundo y muy diferente. Entonces, él se basa en esto y nos dice que pues cada individuo tiene aptitud, percibe y tiene intenciones, pero de manera diferente. Eh, Aquí el propium se desarrolla y gradualmente a lo largo de la vida. De acuerdo con Alport, el recién nacido carece de personalidad. No tiene una personalidad definida, eh, no tiene un proprium en sí, y ya que no ha encontrado todavía el mundo el cual debe vivir y no ha desarrollado los modos distintivos del ajuste y dominio que más tarde compondrán su identidad. Aquí pues también coincide con otras teorías, otros enfoques que pues nos dicen que el niño viene ahora sí que eh, incompleto al mundo, no tiene una personalidad. Y él va a empezarla a construir, nada más que algunos dicen pues que la construye en el núcleo familiar o las personas más allegadas que les dan protección. Alport dice que no habla de una institución específica, de la familia, sino de varias instituciones que va a empezar el niño a desarrollar modos distintivos de personalidad propio a partir de cierta edad. Él propuso 7 etapas del desarrollo. Estas 7 etapas del desarrollo le dan un propio al niño, una identidad propia. Son muy importantes desde la primera etapa hasta el final. Pero él no solamente se enfoca en el pasado, sino en estas etapas llega hasta la edad adulta. Vamos a ver estas 7 etapas del proprium o la identidad propia, cómo se forma la personalidad, cómo se va formando. Y este es un trabajo muy extenso que hizo Alport a partir de la autonomía funcional de la motivación, que fue su primera hipótesis, su primera teoría. Pues primeramente nos encontramos con el sentido corporal, se puede decir el yo corporal, que es cuando la personalidad empieza a desarrollarse. ¿Cómo va a empezar a desarrollarse la personalidad? Pues si el niño pues es un infante, eh, no tiene un pensamiento racional, no tiene las habilidades motoras, pues con la percepción. La percepción es el sentido corporal. Cuando el niño empieza a, a percibir su mundo,
su mundo tan grandioso, todos los sentidos empiezan a despertar y el niño empieza a percibir múltiples cosas. Entonces, da un ejemplo el autor que un niño pequeño descubre, por ejemplo, que poner su mano en su boca se siente muy diferente de poner un juguete. Y el niño empieza a conocer por medio de la percepción, de los sentidos. Aquí todo lo que tiene que ver con los sentidos y la percepción hace que el niño empiece a desarrollarse, ¿no? Y ahí entonces esto se basa en su personalidad, en lo motor, en su sistema cognitivo a corta edad. El segundo propion es la autoidentidad. Aquí pues esto es al segundo año de vida, hasta los 2 o 3 años, o 4 años. Durante esos años el niño desarrolla un sentido de autoidentidad. Esta etapa en los niños comienza a reconocerse por su nombre, lo que significa el reconocimiento de cada eh, eh, individualidad continuada. Es decir, que ya el niño empieza a tener conocimiento de las cosas, de lo que lo rodea. Ya no solamente es por sistemas motores, por el sistema motor, la percepción, sino ya también empieza el lenguaje. Ya empieza a desarrollar un niño a los 2 años, empieza a partir el lenguaje, a transcurrir ese crecimiento del lenguaje, a nutrir ese lenguaje. Entonces aquí empiezan a poner nombre a las cosas, a ponerle lo que se le llama, pues todo a su alrededor, ¿no? Y ya empieza a valorar quién es su papá, qué sirve para cada cosa, qué sirve para ayudarse en sí. El tercer propio es la valoración del yo, que esto se da a partir de los 3 o 4 años. Esto no es una edad determinada, puede cambiar. Vamos a recordar que las personas van evolucionando. Ahora los niños son más despiertos, ya empiezan a hablar o empiezan a nutrirse según el estímulo que les den a determinada edad, que tienen la capacidad, o antes, hace 50 o 100 años, tenían la capacidad, la tienen, ¿no? De manera biológica, pero también es como los estimulen. Ahora ya con guarderías, con cosas, ya la estimulación es más rápida. Un niño ya está agilizando su sistema motriz, su lenguaje, ya para los 2 años ya saben cientos de palabras, algunos niños, ¿no? Y empiezan a caminar a veces a la edad más temprana. Bueno, aquí el niño en la valoración del yo o en la autoestima, que también se refiere a la valoración del yo o autoestima, empieza a trabajar ciertamente la autoestima, empieza a desarrollar la capacidad y a enorgullecerse de sus logros, de lo que, por ejemplo, pues a un niño, esto es muy importante también, cuando a un niño los adultos, que son su máximo, los empezamos a valorar y darles esa confianza. La autoestima, empieza a generarse la autoestima. Entonces aquí empieza a enorgullecerse de los logros y por otra parte la capacidad de egoísmo y humillación también empiezan a aparecer, ¿no? Empiezan a darse cuenta de las cosas que no son correctas, y entra una cuarta etapa que es la extensión del yo, que a partir de los 4 años el niño empieza a identificarse con sus extensiones del yo, tales como sus posesiones personales, ya las hace suyas, ya sabe que las cosas son de él, empieza a posesionarse, por ejemplo, de su bicicleta, de su muñeca, de sus útiles escolares, de sus zapatos, y este proceso también empieza a valorar, darle valor a las cosas, empieza a extender su posesión. Aquí esto continúa hasta la adultez, especialmente en una cultura orientada al consumo como la que
es la nuestra, que pues nosotros somos a veces somos una sociedad muy acostumbrada al occidente, a Europa, a Estados Unidos, y tenemos muchas costumbres, las religiones y válgame, mucha cultura pues más que nada del país vecino, ¿no? De Estados Unidos. Aquí además se identifica con los objetos amados, más tarde con las lealtades. Empieza a ser el niño darle valor a las cosas, y no solamente las cosas, a sus cosas, también a los seres queridos. Empieza a ser leal, empieza a formarse pues esa identidad con su familia, con sus amigos, pero más que nada con su familia. Y hay un quinto proprium, un quinto paso, que es la autoimagen, que incluye tanto la evaluación de nuestras habilidades, estatus y roles actuales como nuestras aspiraciones para el futuro. Alport sugería que los niños entre los 4 y los 6 años de edad empiezan a ser capaces de proponer metas futuras y están conscientes de ser buenos y malos. Aquí empieza pues este verso, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo que está bien en la sociedad y lo que no está bien, lo que está bien en el núcleo familiar o en la cultura. Ellos empiezan a ponerse pequeñas metas futuras, por ejemplo, empiezan a ya imaginar que ellos quieren ser doctora, médico, chofer, empiezan a identificar todas esas cuestiones culturales y las empiezan a tomar como, ¿por qué? Porque ya están en un núcleo no solamente con la institución familiar, sino con la institución pedagógica. Pues ya un niño ya a esa edad entra a la primaria y empieza a formarse pues su cultura, no solamente en el núcleo familiar, sino lo que aprenden con los compañeros y con los maestros. Entonces ahí empieza a ponerse metas. Una meta, pues, hablando de educación, pues puede ser terminar la escuela. El propio número 6, el sí mismo como agente racional, viene siendo que ya durante los años de la niñez media, o sea, de los 6 años a los 12 años, que es la edad de la primaria, de la escolar de la primaria, puede pensarse el niño en el niño como alguien que afronta la vida en forma racional. El niño está ocupado resolviendo problemas y planeando formas de hacer las cosas y destrezas que son practicadas en la escuela. Obviamente, problemas acorde a su edad, problemas que se presentan, tareas acorde a su edad, en la casa, en la escuela, tender su cama, instrucciones empiezan a tomar de los maestros, empiezan a tener la competencia, empiezan a ver a racionalizar en cierta forma pues esas tareas que son propias del ser humano, pero acorde a su edad, acorde a su edad biológica y su edad mental. Y el propio número 7, perdón, es la lucha apropiada. La séptima etapa se denomina así. Aquí la lucha apropiada empieza en la adolescencia. Es una motivación, nos dice Alport, que involucra el yo o la personalidad y que tiene dirección o intencionalidad. La persona se hace capaz de una genuina ideología y de planear su carrera. Se convierte en el cemento que mantiene unida la vida. Aquí en un adolescente ya, pues, vamos, a los 15 años, ya él ya dice, pues, ¿a dónde voy? ¿Qué dirección tomo? A veces algunos están confundidos por tomar alguna dirección. ¿Qué hago? ¿Estudio? ¿Trabajo? ¿Qué voy a hacer? La persona empieza ya a tener ideologías, es más participativo, acorde a su ideología, en los temas a veces hasta de política, en los temas de problemas sociales, y empieza a formarse su propia ideología, sus gustos, ¿no? Hasta musicales ya empiezan a adoptar, ¿no? Sus gustos musicales, y ya no es tanto que le imponga o que le